Bienvenidos a Estudios Secretos y Profundos de la Biblia. Este programa te llevará a conocer la verdadera historia de los antepasados. Te invitamos a suscribirte a este canal, te será de gran edificación. Hoy vamos a revelar uno de los secretos más antiguos y remotos de las Sagradas Escrituras, el libro de Enoc. Uno de los temas más escondidos y cuestionados por muchos estudiosos. Este libro habla sobre los ángeles caídos, los gigantes, el diluvio y el fin del mundo, pero que no aparece en la Biblia. Se trata del libro de Enoc, un texto antiguo y misterioso que ha generado mucha controversia y debate entre los estudiosos y los creyentes, porque no forma parte de las Sagradas Escrituras. En este estudio lo vamos a revelar todo. El libro de Enoc es una colección de escritos atribuidos a Enoc, el séptimo patriarca después de Adán y el bisabuelo de Noé. Según la Biblia, Enoc fue un hombre justo que anduvo con Dios y que fue llevado al cielo sin morir. Génesis capítulo 5, verso 24. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En su viaje celestial, el libro de Enoc pretende ser el testimonio de sus visiones y revelaciones sobre el origen, la historia, el destino del mundo y de la humanidad. El libro de Enoc se divide en 5 partes: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de las astronomías, el libro de los sueños y la carta de Enoc. Cada parte tiene un contenido diferente, pero todas tienen un enfoque de apocalipsis, es decir, que anuncian el juicio y la condenación de los malvados y la salvación y la recompensa de los justos. El libro de Enoc está lleno de relatos, simbolismos, fantasía que describen la caída de los ángeles, que se unieron con las hijas de los hombres y engendraron a los gigantes llamados Nefilim. También narra el diluvio universal, que destruyó a los gigantes y el arca de Noé, que salvó a los animales y a la familia de Noé. Además explica el funcionamiento del cielo y de los astros y las visiones que obtuvo sobre el futuro, incluyendo la venida del Mesías, el Hijo del Hombre, que juzgarán a los vivos y a los muertos. De igual manera, el libro de Enoc tiene algunas conexiones con las Sagradas Escrituras, especialmente con el Antiguo Testamento. Algunos versículos del libro de Enoc son citados en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Judas, que dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho ampliamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estas palabras son una cita directa del libro de Enoc. Esto demuestra que el libro de Enoc era conocido y respetado por algunos autores bíblicos, que tenía una influencia en el pensamiento judío y cristiano primitivo.
Entonces, ¿por qué el libro de Enoc no aparece en la Biblia? Aquí viene la parte más importante del estudio. Así que presta mucha atención a lo siguiente. La respuesta es que el libro de Enoc es considerado un libro apócrifo. Es decir, que no es reconocido como inspiración por Dios ni como parte del canon de las Escrituras. El canon es el conjunto de libros que la Iglesia acepta como autoritativos y normativos para la fe y la práctica cristiana. El canon bíblico se formó a lo largo de los siglos mediante un proceso de estudio y consenso entre los líderes y comunidades religiosas. El libro de Enoc nunca fue aceptado por el judaísmo y por la mayoría de las iglesias cristianas, excepto algunas de las iglesias orientales como la iglesia ortodoxa etíope, que lo incluyó en su Biblia. Quizás te haya preguntado alguna vez por qué el libro de Enoc fue rechazado por la mayoría. Hay varias razones, pero las principales son las siguientes. Primero, el libro de Enoc no fue escrito por Enoc, sino por varios autores que no se conocieron, que vivieron entre los siglos 3 antes de Cristo y 1 después de Cristo. Esto significa que el libro de Enoc es una obra que usa un nombre de un personaje bíblico desconocido para darle más autoridad y credibilidad. Segundo, el libro de Enoc contiene algunas contradicciones, errores, comparado con la Biblia, tanto en el aspecto histórico como en el teológico. Por ejemplo, el libro de Enoc afirma que los ángeles caídos enseñaron a los hombres el arte de la guerra, la magia, astrología, lo que implica que la civilización humana se debe a la mala influencia de los ángeles y no a la bendición de Dios. Tercero, el libro de Enoc tiene un estilo literario muy diferente al conocimiento de la Biblia, pero más cercano a la mitología y a la fantasía que a la revelación y a la historia. El libro de Enoc usa un lenguaje exagerado, simbólico, enigmático, que puede confundir y desviar al lector de la verdadera esencia del mensaje bíblico. Estas son algunas de las razones por las que el libro de Enoc no aparece en la Biblia y por las que debemos tener cuidado al leerlo y al estudiarlo. El libro de Enoc puede ser un texto interesante y curioso que nos ofrece una perspectiva muy diferente sobre algunos temas de las Sagradas Escrituras. Pero no debemos confundirlo con la palabra de Dios, ni basar nuestra fe y nuestra esperanza en Él. La Biblia es el único libro que nos revela el plan de Dios para la humanidad y el único que nos muestra el camino de la salvación por medio de Jesucristo, el verdadero Hijo del Hombre o Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros. San Juan capítulo 3 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por otra parte, el libro de Enoc cuenta historias fascinantes acerca de ángeles caídos,
los gigantes y el fin del mundo. En el libro de Enoc se narra cómo Enoc recibió revelaciones divinas sobre la historia y el destino de la humanidad, y cómo viajó por el cielo y el infierno viendo ángeles y demonios, el diluvio y el juicio final. Como te lo mencioné al principio, se divide en 5 partes: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de las visiones astronómicas, el libro de los bisueños y cartas de Enoc. Cada una de estas partes contiene relatos sorprendentes y proféticos que te dejarán sorprendido. Vamos a empezar por la primera parte, el libro de los vigilantes, que es la más conocida y la más polémica. El libro de los vigilantes cuenta la historia de ángeles caídos, llamados vigilantes, que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra para unirse con las hijas de los hombres. Estos ángeles les enseñaron a los humanos todo tipo de artes, ciencias, la magia, la astrología, las armas, los cosméticos, las joyas y los abortos. Además de la unión entre los vigilantes y las mujeres, nacieron los Nefilim, una raza de gigantes malvados y violentos que devoraban a los humanos y a los animales. Estos hechos provocaron la corrupción, la violencia en la tierra, y llevaron a Dios a enviar el diluvio para destruir a los Nefilim y a los humanos pecadores. Pero ¿quiénes eran estos vigilantes? ¿Por qué se rebelaron contra Dios? ¿Qué pasó después del diluvio? Vigilantes era un grupo de 200 ángeles que pertenecían a la clase de los Gregory, que significa los que vigilan. Estos ángeles tenían la misión de observar y proteger a la humanidad desde el cielo, pero se dejaron seducir por la belleza de las mujeres terrenales y decidieron abandonar su puesto y su morada para bajar a la tierra. El líder de los vigilantes era Semiasa, que convenció a sus compañeros de que juraran un pacto de fidelidad y de que tomaran esposas entre las hijas de los hombres. El libro de Enoc menciona los nombres de los 20 principales vigilantes, entre los que se encontraban Azazel, Paraquien, Amaros, que no solo se unieron con las mujeres, sino que también les revelaron secretos celestiales que no debían ser conocidos por los humanos. Estos conocimientos causaron más mal que bien, ya que los humanos los usaron para hacer el mal, para engañarse unos a otros, para hacer guerras, para adorar ídolos, alejarse de Dios. Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos, corazas y todo tipo de armas de guerra. También les enseñó a extraer y trabajar los metales y a hacer brazaletes, pendientes, collares y anillos. A las mujeres les enseñó el arte de pintarse los ojos, de teñirse el cabello, de usar maquillaje y de adornarse con joyas. Otros vigilantes les enseñaron a los humanos la magia, los encantamientos, los sortilegios, la astrología, la adivinación, la botánica, la farmacología y el aborto. Como resultado de estas enseñanzas, la tierra se llenó de maldad, de sangre, de fornicación y de toda clase de pecados. Pero lo peor estaba por venir. De la unión entre los vigilantes y las mujeres nacieron los Nefilim, que significa los caídos o los que hacen caer. Estos eran una raza de gigantes que medían entre 15 metros de altura
y que tenían una fuerza y una inteligencia sobrehumana. Los Nefilín eran híbridos entre ángeles y humanos, y por eso no tenían alma ni podían ser salvados. Eran seres crueles, voraces, que se alimentaban de la carne y la sangre de los humanos y de los animales. Devoraban todo el trabajo de los hombres, y que cuando no les bastó se volvieron contra ellos y se los comieron también. Se comieron entre ellos y se llenaron de violencia. La situación era tan grave que los humanos clamaron al cielo pidiendo ayuda. Dios escuchó sus gritos y envió 4 ángeles: Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, para que intervinieran. Estos arcángeles recibieron órdenes de Dios para castigar a los vigilantes, a los Nefilín y a los humanos pecadores. Miguel debía encadenar a Semiasa y a sus seguidores y arrojarlos a un abismo de tinieblas donde permanecen hasta el día del juicio final. El arcángel Gabriel debía destruir a los Nefilín y a sus hijos, provocando guerras entre ellos hasta que se terminara. Rafael debe atar a Azazel y lanzarlo a un lugar desierto, donde sería cubierto de piedras, de tinieblas, y donde sufriría hasta el gran día del castigo. Uriel debía advertir a Noé del diluvio que vendría sobre la tierra y darle instrucciones para que construyera el arca y salvara a su familia y a los animales. Así se cumplió el plan de Dios y los vigilantes fueron encadenados y encarcelados. Los Nefilín fueron aniquilados y la humanidad fue borrada de la faz de la tierra por el gran diluvio de Noé. Solo Noé y su familia se salvaron gracias a la gracia de Dios y a la obediencia de Noé. Sin embargo, el libro de Enoc sugiere que algunos Nefilín sobrevivieron en el diluvio y que sus espíritus siguieron vagando por el mundo causando problemas y tentando a los hombres. Estos espíritus se llaman demonios y son los hijos de los ángeles caídos. El libro de Enoc también dice que los vigilantes serían liberados de su prisión en los últimos tiempos y que tendrán que enfrentarse al juicio de Dios y al juicio eterno. Pero ¿qué relación tienen los vigilantes y los Nefilín con los ángeles caídos que menciona la Biblia? ¿Son los mismos o son diferentes? La Biblia habla de una rebelión de ángeles. Lucifer, el querubín protector que quiso ser igual a Dios y que fue expulsado del cielo junto con 1/3 de los ángeles. Estos ángeles se convirtieron en Satanás y sus demonios, que son los enemigos de Dios y de los hombres, y que buscan engañar, tentar, destruir a todo lo que Dios creó. Algunos estudiosos creen que los vigilantes y los Nefilín son parte de los ángeles caídos y sus demonios, y que su rebelión ocurrió antes de la creación del hombre o poco después. Estudiosos creen que los vigilantes y los Nefilín son distintos de los ángeles caídos y sus demonios, y que su rebelión ocurrió mucho más tarde, en los días de Enoc y de Noé. Sea como sea, lo cierto es que tanto los vigilantes como los ángeles caídos desobedecieron a Dios y se corrompieron por el pecado, y que ambos se juzgaron y condenaron a Dios en el día final. Ahora vamos a hablar de la segunda sección del libro,
llamado el libro de las parábolas. Esta sección es la única que no se ha encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, lo que sugiere que fue escrita más tarde, quizás en el siglo I antes de Cristo o incluso en el siglo I después de Cristo. El libro de las parábolas contiene 3 parábolas o similitudes que describen la historia y el destino de los ángeles caídos, los justos y los impíos, y el Mesías y su reino. La primera parábola se titula la parábola del juicio de los reyes y los poderosos. En ella Enoc relata cómo fue llevado al cielo por 2 ángeles y cómo vio el trono de Dios y el juicio de los ángeles rebeldes, que se habían unido a Satanás y habían corrompido la tierra y la humanidad antes del diluvio. Estos ángeles, llamados vigilantes o Gregoris, se habían enamorado de las hijas de los hombres y habían engendrado una raza de gigantes llamados Nefilín, que llenaron la tierra de violencia y de maldad. Enoc dice que ellos fueron ángeles encadenados en el abismo y que sus hijos fueron aniquilados por el diluvio. También dice que Dios castigará a los reyes y a los poderosos de la tierra, que han oprimido y explotado a los pobres y a los débiles, y que han seguido el camino de los ángeles caídos. Enoc advierte que el día del juicio está cerca y que solo los justos se salvarán. La segunda parábola se titula la parábola de los elegidos y los santos. En ella Enoc revela la identidad y la misión del Mesías, que llama también el Hijo del Hombre, el ungido, el elegido y el justo. Enoc dice que este personaje es el Hijo de Dios, que existía antes de la creación del mundo y que está oculto ante los ojos de los hombres hasta que llegue el momento de su manifestación. Enoc dice que el Hijo del Hombre vendrá con las nubes del cielo, acompañado de miles de ángeles, y que se sentará en el trono de Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. Enoc dice que el Hijo del Hombre condenará a los impíos y a los pecadores y a los blasfemos, y que los arrojará al fuego eterno, donde sufrirán tormento sin fin. En cambio, el Hijo del Hombre bendecirá a los elegidos, a los santos, y los llevará a una morada de luz, donde gozarán de la gloria y la felicidad eterna. La tercera parábola se titula la parábola de la morada de los santos y del reino del justo. En ella Enoc describe la nueva creación que Dios hará después del juicio y cómo será el reino del Mesías. Enoc dice que Dios renovará el cielo y la tierra y que eliminará todo rastro de maldad y de dolor. Dice que Dios creará una ciudad santa llamada Jerusalén celestial, donde residirá el Hijo del Hombre con sus elegidos y sus santos. Enoc dice que esta ciudad será de oro, de plata y de piedras preciosas, y que tendrá 12 puertas, cada una con el nombre de una tribu de Israel. Enoc dice que en el centro de la ciudad habrá un templo muy grande y magnífico, donde se adorará a Dios y al Hijo del Hombre. Enoc dice que en el templo habrá un altar de fuego
donde se ofrecerán sacrificios de alabanza y de acción de gracias. Enoc dice: en la ciudad habrá un río de agua viva que saldrá del trono de Dios y del Hijo del Hombre, y que regará el árbol de la vida, que dará 12 frutos, uno por cada mes. Enoc dice que en la ciudad no habrá noche, ni sol, ni luna, ni estrellas, porque la luz de Dios y del Hijo del Hombre iluminará todo. Enoc dice: en la ciudad no habrá más llanto, ni muerte, ni enfermedad, ni guerra, ni odio, ni violencia, sino solo paz, amor y alegría. Estas son las 3 parábolas que contiene el libro de las parábolas, que forma parte del libro de Enoc. Como puedes ver, se trata de un texto fascinante que anticipa muchas de las ideas y de las imágenes que encontramos en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de San Juan y en el Apocalipsis. ¿Qué te ha parecido esta historia de este tema? Todavía tenemos 3 secciones restantes de las cuales vamos a hablar. La siguiente es muy interesante, así que continuemos. Según la Biblia, Enoc vivió 365 años y tuvo muchos hijos y nietos, entre ellos Matusalén, el hombre más longevo de la historia humana. Pero el libro de Enoc nos cuenta mucho más sobre la vida y las experiencias de este personaje que fue testigo de cosas increíbles y que recibió mensajes divinos sobre el pasado, el presente y el futuro. El tercer libro que conforma el libro de Enoc en su totalidad es el libro de las visiones astronómicas. En este libro Enoc nos relata sus viajes por el cielo, donde vio las maravillas de la creación, los movimientos de los astros, los ciclos del tiempo y las estaciones, y las leyes que rigen el universo. También nos habla de ángeles que custodian las puertas del cielo, de los tronos de Dios, y de los ángeles y de los juicios que se preparan para los pecadores y los rebeldes. Todo esto lo vio Enoc con sus propios ojos y lo escribió para que nosotros lo conociéramos. Pero ¿cómo llegó Enoc al cielo? ¿Qué fue lo que lo motivó a emprender este viaje? ¿Qué fue lo que más le impresionó de lo que vio? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder ahora mismo, basándonos en el texto del libro de Enoc y otras fuentes bíblicas e históricas. Según el libro de Enoc, el motivo por el que fue al cielo fue porque Dios lo quiso así. Dios lo envió a uno de sus ángeles llamado Uriel, que significa luz de Dios, para que lo guiara y le mostrara las cosas ocultas. Uriel era aquel ángel encargado de vigilar el mundo y de revelar la sabiduría de Dios. Uriel fue el que enseñó a Enoc el funcionamiento del cielo y de la tierra, y le explicó el significado de las visiones que tuvo, que comenzó su viaje por el cielo desde el oriente, donde vio el lugar donde sale el sol. Allí había una gran puerta por la que el sol salía cada mañana y que estaba custodiada por 4 ángeles. Estos ángeles eran los que abrían y cerraban la puerta según el tiempo.
Enoc observó que el sol cambiaba de tamaño y de brillo según la época del año, y que tenía 6 alas de fuego que lo rodeaban. También vio que el sol seguía un camino fijo por el cielo, que estaba dividido en 12 partes correspondientes a los 12 meses del año. Cada mes tenía 30 días y cada día tenía 18 horas de luz y 6 de oscuridad. Así era el candelario que Dios le reveló a Enoc, y que era diferente al que usaban los hombres en la tierra. Después de ver el lugar donde sale el sol en su luz, Enoc emprendió su viaje por el sur, donde vio las puertas similares al oriente donde se pone el sol, por la que el sol se ocultaba cada tarde, que estaba custodiada por 4 ángeles. Enoc miró que el sol se ponía más rápido o más lento según la estación, y que su luz se reflejaba en las nubes, creando hermosos colores. También vio que el sol tenía una cara que miraba hacia la tierra con compasión y que lloraba por los pecadores de los hombres. Luego de ver el lugar donde se pone el sol, Enoc continuó su viaje por el occidente, donde vio el lugar donde se encuentran el cielo y la tierra. Allí había un gran abismo de agua que separaba el mundo superior del inferior y que estaba lleno de fuego y de viento. Sobre el abismo había un arco iris que era el signo de la alianza de Dios con los hombres. Después del diluvio, también vio que debajo del abismo había un lugar de tinieblas donde estaban encerrados los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y se unieron con las hijas de los hombres, engendrando a los gigantes. Estos ángeles eran los llamados vigilantes y estaban esperando el juicio final, cuando serían arrojados al lago de fuego. Finalmente, después de ver el lugar donde se encuentra el cielo y la tierra, Enoc terminó su viaje por el norte, donde vio el lugar donde está el trono de Dios. Allí había un palacio de cristal rodeado de fuego y de relámpagos, y lleno de ángeles que alababan a Dios sin cesar. En el centro del palacio había un trono de gloria, sobre el que se sentaba el Señor vestido de blanco y con una corona de oro, y su rostro era tan brillante que no podía mirarlo, y su voz era como el trueno. A su derecha estaba el Hijo del Hombre, que era el Mesías prometido, y que tenía el aspecto de un hombre, pero con ojos de fuego y cabellos de nieve. A su izquierda estaba el arcángel Miguel, que es el príncipe de los ángeles, que fue elegido, pero también, como este pueblo pecó y se apartó de Dios, Enoc vio cómo Dios juzgó a su pueblo por su pecado, pero también cómo le mostró su gran misericordia y su fidelidad. Llegamos a la última sección, la cual es la carta de Enoc. Esta es la parte más breve y más tardía del libro. Sin embargo, hoy en día sigue siendo una de las más trascendentales y consiste en 2 secciones: la epístola de Enoc y el Apocalipsis de las hermanas. La epístola de Enoc es una carta dirigida a sus descendientes, en la que les advierte sobre el juicio que vendrá sobre los impíos y les anima a seguir el camino de la justicia
Enoc les dice que él ha sido testigo de las obras de los ángeles caídos, que se engendraron a los gigantes que corrompieron la tierra con su violencia y su maldad. Estos ángeles y sus hijos fueron castigados por Dios con el diluvio. Pero esos espíritus siguieron vagando por el mundo, tentando y engañando a los hombres. Enoc les dice a sus hijos que no se dejen seducir por espíritus, sino que se mantengan fieles a la ley de Dios que les ha dado a través de Moisés. Enoc les asegura que Dios recompensará a los justos con la vida eterna y condenará a los impíos al fuego eterno. Enoc les dice que él ha visto el cielo y el infierno y que ha escuchado la voz de Dios, que le ha revelado sus secretos de la creación y del fin de los tiempos. Miremos una parte muy importante del estudio. Vamos a ver sobre el fin de los tiempos. La segunda sección, la carta de Enoc llamada el Apocalipsis de las semanas. Lo que ocurre sobre la historia de la humanidad en 10 periodos llamados semanas. Cada semana representa una etapa de la historia, desde la creación hasta el juicio final. No describe los acontecimientos más relevantes de cada semana, como el diluvio, la torre de Babel, el éxodo, el templo, la venida del Mesías, la destrucción de Jerusalén y la persecución de los santos, la apostasía, el anticristo, la resurrección de los muertos, el juicio universal y el reino de Dios. Enoc dice que él vive en la 7ª semana y que la 8ª semana será semana de justicia, cuando el Mesías reinará sobre la tierra. La 9ª semana será la del juicio, cuando el anticristo se levantará contra Dios y sus elegidos, y será derrotado por el Mesías que vendrá con sus ángeles y sus santos. La 10ª semana será la semana del fin, donde los cielos y la tierra serán renovados, y los justos que vivirán para siempre con todos, mientras que los impíos serán arrojados al lago de fuego. ¿Qué te parece esta interesante visión de Enoc sobre el fin de los tiempos? Hasta ahora hemos desglosado cada uno de los libros que conforman el libro de Enoc. Sin embargo, quedan otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre este libro? Enoc es un libro que se debe leer con mucho cuidado. Por ejemplo, Judas capítulo 1, que dice: de estos también profetizó Enoc, siendo que aquí vino el Señor con sus santas de decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que hicieron y de todas las cosas duras que los pecadores hicieron. Esta cita es una referencia directa del libro de Enoc, capítulo 1, versículos 9 y 10, donde se dice lo mismo. Otro ejemplo es Hebreos 11, 5, donde dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta afirmación se basa en el libro de Enoc capítulo 2, donde se dice que Enoc fue llevado al cielo por los ángeles. Estos y otros pasajes bíblicos muestran que el libro de Enoc, que era conocido y respetado por los escritores sagrados y que contiene la verdad y es revelada por Dios a través de Enoc. Sin embargo, esto significa que el libro de Enoc sea infalible o que tenga la misma autoridad de la Biblia. El libro de Enoc también contiene errores, contradicciones, mitos y leyendas que no concuerdan con la misma Biblia.
y que pueden confundir, engañar a los lectores. Por eso el libro de Enoch tiene que ser leído con precaución, con discernimiento y siempre comparando con la Biblia texto a texto para mirar la excelencia de la Biblia. Por otra parte, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento contiene varias visiones proféticas sobre el fin de los tiempos, el reino de Dios y el Mesías. Que Dios te bendiga en gran manera a través de este poderoso estudio del libro de Dios, el único y poderoso libro que podemos leer con confianza se llama la Biblia, que es el libro de Dios que nos ha dado para que lo conozcamos a Él y a su Hijo Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida. El Señor es el que nos puede sanar, libertar y transformar. Y la Biblia es el libro que debemos leer, meditar, memorizar, obedecer y compartir. Que Dios te